Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Mi nombre es Sandra Guerra, yo soy consultora en comunicación gubernamental y consultora también en comunicación corporativa e institucional. El tema que vamos a tocar hoy día a través de Guerra y Poder, que es una consultora que dirijo y está especializada justamente en comunicación gubernamental y comunicación política también, se denomina el valor de la comunicación interna en tiempos de coronavirus. Anteriormente hemos estado tocando a través de esta plataforma temas sobre comunicación política, sobre comunicación gubernamental, pero también es muy importante, vamos, recaer o fijarnos en lo que es la comunicación interna. Vale decir, todo el grueso de trabajadores, eh, sea que estén en planilla en un sector formal, corporativo o institucional, o sea que pertenecen a una microempresa, pequeña empresa en camino a formalizarse. Es muy importante detenernos en el colaborador que hoy muchas veces está o en su casa o está en algunos casos yendo a trabajar y en otros está cerca a ir a trabajar o incluso ya acudió el día de hoy, debido a que algunas empresas poco a poco, paulatinamente, se han ido incorporando a esta fase 1. En ese sentido, ya es momento de enfatizar en cuál es el trato y cuál es la comunicación al colaborador, tanto al que se va a quedar trabajando remotamente y que ya ha venido trabajando remotamente, sea privada o pública, al que está por ingresar en breve o próximas semanas o post cuarentena. Y de todas maneras también a aquellos que, o sea, son 3 grupos, ¿no? El que se va a reincorporar, el que está por ir y el que ya está. Es decir, hay empresas que no han parado. Farmacéutica, alimentos, instituciones públicas como Fuerzas Armadas, Policía, Cuerpo Médico, Ministerio de Salud. No todo el país ha parado, porque si todo el país hubiese parado, pues nosotros no tuviéramos ese personal de primera línea que nos está asistiendo, ¿no? Entonces, hay una gran necesidad de comunicar y ser extremadamente claros en esta comunicación, ¿no? En este tiempo en que empezó al menos la cuarentena en el Perú, existe muchas iniciativas, muchas dudas desde el propio negocio, desde las empresas, desde los colaboradores que se han quedado en la casa, y hay mucha sensibilidad también. Entonces es un contexto de alta demanda de información. Y por otro lado, también hay una saturación excesiva de información a través de los canales virtuales que hoy día son demasiados. O sea, hay una sobreinformación. Las fake news están en auge. Y por otro lado, la ciencia aún no tiene todas las respuestas, ¿no? Nunca en la historia del Perú ha habido, en la historia del mundo, un encierro, entre comillas, una cuarentena con tantísima información, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos en cuarentena, también es cierto que eh, vamos, no es que nos falte información. Entonces, en este contexto, aparte de medidas como el propio teletrabajo, la flexibilidad laboral o la ampliación de herramientas tecnológicas y digitales, hay 2 elementos claves que se toman hoy, que se deberían tomar hoy más que nunca en cuenta, que es por parte de las empresas invitar a la calma y a la cohesión de estos equipos. Y para esto, 2 máximas, vamos a decir, 2 claves máximas dentro de la comunicación interna sería la transparencia y la flexibilidad. ¿Por qué la transparencia? Porque sobre todo en el Perú, con esto de suspensión perfecta, con el despido masivo de los trabajadores, se supo que hasta hace 15 días 1 de cada 4 trabajadores había perdido su trabajo
y supuestamente a fines de abril, o sea, recientemente, 2 de cada 5 ya habrían perdido su trabajo, según datos estadísticos. En tal sentido, la comunicación interna se vuelve muy vulnerable y altamente voluble y sensible, ¿no? Porque el trabajador que sale, de alguna forma que sale angustiado o por una suspensión perfecta o un despido, porque han habido muchos despidos incluso antes de la ley de la suspensión perfecta, obviamente no es un embajador de la marca. Esta persona no va a salir conforme ni contenta de esta empresa y tampoco va a hacer una réplica positiva de la misma, vamos, en otros círculos o en otras empresas a las que próximamente acuda, porque el trabajo no va a acabar, es un desempleo temporal. En un mes, 2, 3, 4, según sea el caso, la persona se va a reintegrar al mundo laboral y va a tener una muy mala percepción y una muy mala sensación de haber laborado en una empresa donde, si bien es cierto, han tenido que retirarlo, de repente no le han explicado ni comunicado bien el porqué de la situación. Es decir, muchas empresas se han visto en la obligación de esto no estaba, no es parte en sí del tema, estoy haciendo un paréntesis. Muchas empresas estaban en la obligación se vieron en la necesidad, mejor dicho, de despedir personal, pero no era parte de un plan de proyección de inicio de año o de arranque de año cuando se proyectaron estratégicamente fines del año pasado. Es decir, las empresas medianas a grandes, y hablo incluso desde medianas, ¿sí? Un año antes hacen su proyección anual del 2000, en este caso del 2020. Allí es que ellos van avisorando y van calculando la mano de obra calificada y no calificada que van a necesitar para poder trabajar, para poder manejarse en 2020. Entonces, en ese sentido, muchas empresas se han visto de alguna forma en la necesidad de despedir, y esto no estaba en ningún plan, porque el coronavirus no era parte de, no era parte de ninguna idea, de ninguna proyección de absolutamente nadie. En el Perú esto empezó en marzo. Entonces, en tal sentido, los equipos de comunicación interna se han tenido que ver rápidamente envueltos en un arduo trabajo. Quizás son uno de los equipos dentro de las corporaciones que no son de primera línea que más han trabajado. El área sea de comunicación, sea de relaciones institucionales. Bueno, tiene diferentes nombres según empresa o institución pública. Entonces, en ese sentido he preparado algunos slides que quisiera mostrárselos, compartir con ustedes y poder explicar un tanto de qué estamos hablando, ¿no? A ver. Los tenemos por acá. Bien, para los que recién se conectan, mi nombre es Sandra Guerra, yo dirijo esta consultora Guerra y Poder, y hoy día nos toca un tema que es el valor de la comunicación interna en tiempos de coronavirus. Entonces voy a compartir con ustedes algunos slides que he preparado para poder tener un poco más de orientación o ser un poco más didácticos y dinámicos. No necesariamente todos los que están conectados en este momento entienden claramente lo que es la comunicación interna, pero bueno, asumo que es un público más o menos objetivo. Sin embargo, quiero igual hacer un concepto muy básico del mismo. Entendemos por comunicación interna aquella, vamos a decir, aquella subespecialidad dentro de lo que es la comunicación corporativa que ahora se maneja a nivel de DIRCOM, Dirección de Comunicación, o sea, hay maestrías y especialidades específicamente para la dirección
corporativa o institucional, así como la hay para la comunicación externa o la comunicación de crisis. Es decir, la comunicación en sí, en los últimos años se ha diversificado en distintas ramas, se ha desagregado y existen especialidades para cada tipo de comunicación. Dentro de lo que es específicamente la comunicación empresarial o interna, empresarial o corporativa, en buena cuenta es lo mismo. Yo prefiero llamarla corporativa. De igual modo, la comunicación institucional, vale decir, en las áreas del Estado, de las instituciones públicas, existe una gerencia de comunicación, una dirección de comunicación, un área de comunicación, oficina, depende. Según la empresa o institución le dan diferente, vamos a decir, diferente nivel. Las grandes empresas del país, llámese Bacus, Alicorp, Coca-Cola, o las filiales de McDonald's, Burger King, Starbucks, universidades grandes del país, Católica, Pacífico, o empresas como Añaños, empresas que han ido creciendo, digamos, considerablemente, ya no manejan pequeñas áreas de comunicación, no manejan grandes áreas de comunicación. Así también las empresas privadas del rubro minero, no vamos a decir Antamina, Yanacocha, diversas mineras. Entonces, se diferencian mucho de las áreas de responsabilidad social. Anteriormente estaban juntas en muchas empresas, lo que es recursos humanos con comunicación, y también está junto a lo que es comunicación con responsabilidad social. Pero estos tiempos ya se han ido alejando. Y hoy, en buena hora, lo que tenemos son oficinas ya únicamente de comunicación. Y a la cabeza, en el mejor de los casos, está un DIRCO, vale decir, un director en comunicación que ha tenido que estudiar un DIRCO, una maestría en dirección de comunicación. Las hay en el Perú, en 2, 3 universidades las existen, no maestrías como tal de 2 años, y manejan estas oficinas. En muchos otros casos, sobre todo en el Estado, son cargos de confianza en los cuales no necesariamente lo maneja un comunicador. Puede ser, he visto hasta ingenieros, he visto militares en oficinas de comunicación, de pronto también, abogados, ¿no? Pero es lo mismo, es como si no sé, si un médico hiciera el trabajo de un agricultor, no tiene mucho sentido. Pero se ha ido minimizando la comunicación pensando que es hacer relaciones públicas, que salir, quedar bien, hacer conferencias de prensa y comer un poco de pastelitos. Y eso está absolutamente lejos. La comunicación el día de hoy, bueno, a la fecha, trabaja con indicadores de gestión instrumental, institucional, trabaja con metas, trabaja con estadísticas, trabaja con planes estratégicos, trabaja con gabinetes de crisis, trabaja con mucho número, tal cual fuera la contabilidad. Es solo por poner un ejemplo, por supuesto, no tiene nada que ver, pero a lo que voy es que trabaja con una proyección que se sintetiza y se plasma en números a la hora de reportar a tus superiores. Si es que realmente estás a un nivel top de comunicación, que es lo que creo que lo que están aspirando muchos de los que están manejando o aspiran a manejar oficinas de comunicación. Entonces, voy a empezar con estos slides, ¿no? Bien, yo he ido dando ya una introducción de que en verdad estos nuevos tiempos que nos acontecen, desde enero en todo el mundo y desde marzo en el Perú, se ha visto muy, o sea, un auge muy fuerte lo que es el Zoom, la plataforma Zoom, las reuniones digitales, el teletrabajo, las oficinas de tecnología de información y comunicación, las famosas oficinas TIC, han entrado a hacer un trabajo de actualizar sus webs, sus plataformas, de instalar formas remotas de acceder a su computadora de la oficina desde casa.
Sí, yo conozco casos, no es mi caso, pero sé que cada día a las 9 de la mañana hay personas de mi mismo edificio que piden el acceso, que se les prenda la computadora de la oficina para que puedan ellos, a través de su laptop o PC, estar dentro de su plataforma. Hablo de gente que trabaja en el Estado, que tiene, por ejemplo, programas ya instalados por el Estado de compras, de archivos digitales. Es decir, hay una serie de plataformas que el Estado tiene en su afán de modernización del mismo y cero papeles. Los que trabajan en el Estado saben de lo que vengo hablando. Entonces, en ese sentido, muchas empresas y muchas instituciones dan el acceso a este personal autorizado para trabajar remotamente para que se conecte desde su casa y en un horario normal. Eso es el teletrabajo. El teletrabajo no es sentarse y fumarse un porro, tomarse un trago delante de la gente. No, porque tienes que asumir que si estás conectado con otras personas, tienes que guardar el mismo tipo de respeto, tienes que cuidar tu imagen, tienes que estar acicalado, bañado, peinado, y cumples un horario. Cuando hay un teletrabajo correcto, o sea, no es que entras una hora y te vas a dormir, una siesta. No funciona así, porque tu sueldo tampoco no llega a partir. O sea, tu sueldo llega íntegro. Entonces son 8 horas de trabajo con 1 hora o 2 horas de refrigerio. Entonces, en eso realmente consiste el teletrabajo de verdad. En los grandes países se hace así. O sea, no es que entras tus 2 horas, te conectas para la galería y ya está. No, o sea, el teletrabajo serio es de que tú entras a las 9, sea que trabajas 6 horas, 7 horas, 8 horas, lo que tu empresa o institución te haya impuesto, y te conectas y das resultados diarios y cuelgas tus informes en un sistema digitalizado. Ese es el verdadero, ese es un informe diario de tu rutina. Entonces, ese es solo un pequeño paréntesis que suelo hacer ante cada tema. A ver, una frase muy importante para poder empezar a arrancar este conversatorio, y es saber comunicar, pero siempre lo que se debe comunicar. Es decir, si no tienes nada importante que decir, pues no lo digas. Comunica aquello que realmente valga la pena y que sea de utilidad máxima a tu colaborador, en este caso, ¿no? Entonces, es eso, comunicar según coyuntura, teniendo muy, muy en cuenta la empatía y el timing en el que nos encontramos. Este contexto altamente sensible implica mucho cuidado y mucho detalle en la comunicación interna. Seguimos. Nuevos formatos para nuevos tiempos. Si bien es cierto, Zoom no es una plataforma nueva, o sea, no es que se creó por el tema del coronavirus, sí es cierto que es una plataforma que hoy en día se usa el triple de lo que se usaba. O sea, hay versión básica en la que, bueno, puedes tener una cantidad de reuniones limitadas y solo 1 hora por reunión. Hay el Zoom Pro, que es, por ejemplo, el cual tienes que pagar mensualmente para tú poder transmitir a la vez que estás en Zoom, como estoy yo ahora, y poder tener acceso a mis archivos, vídeos, etcétera. Puedo a la vez transmitir en vivo en Facebook y en vivo en YouTube. Entonces son dentro de las tantas plataformas de comunicación interna, esta podría ser una de ellas que se usa mucho. Ahora vamos a ver para qué se usa Zoom más adelante, específicamente en lo que es comunicación interna, porque ya para webinars, para foros web como este que estoy haciendo, para Facebook Live, etcétera, ya creo que lo saben, porque estamos hoy día más que nunca. Perdón, voy a abrir la ventana. Estamos hoy más que nunca llenos de talleres, foros, webinars, conferencias, charlas, seminarios pagados, no pagados, gratis, como este.
inundados en la red. O sea, nadie puede decir yo no sé nada, no aprendí nada, no conozco nada, etc. O sea, estamos en tiempos donde la educación es amplia y gratuita. El 80% es gratuito en estos tiempos en redes. Por un tema de empatía, por un tema de concientización, por un tema de posicionamiento de marca o todo junto. Entonces, seguimos. Trabajar para el día después. ¿Qué quiero decir con esto específicamente en lo que es comunicación interna? Con la experiencia que he tenido en trabajar en el área de comunicación interna en el rubro industria, he trabajado en 2, 3 o hasta 4 compañías transnacionales, todas ellas tienen que ver con rubro hidroeléctrica y construcción, ¿no? Entonces he trabajado en empresas que tenían hasta más de 50,000 empleados a nivel mundial y he estado entre Perú y también he estado en Brasil trabajando en alguna temporada. Entonces, ¿qué significa trabajar para el día después? ¿Sabes qué significa exactamente esto? Y esto es clave que lo entienda quien está realmente interesado en este tema. Significa que todo lo que hayas hecho en comunicación interna, campañas, sensibilización, canales de comunicación digitales, físicos, offline, online, lo que fuera que hayas hecho dentro de tu pequeña empresa, grande, mediana, todo eso es para hoy. ¿Por qué para hoy? Porque hoy estamos en crisis. Y la crisis también se refleja en la crisis de comunicación, en la crisis corporativa, en la crisis no solo financiera, sino en la crisis de recursos humanos, en la crisis de los colaboradores. Entonces, en ese aspecto, todo aquello que hayas sumado en comunicación corporativa, interna, externa, posicionamiento de marca, hoy día te salva, hoy día te ayuda, porque la comunicación no solo es comunicar, valga la redundancia, ¿no? Sino es prevenir, es trabajar para mayo, es como ahorrar dinero, es pan para mayo. Entonces, aquellos que hayan entendido la importancia de la comunicación, entienden perfectamente que hoy día en crisis les salva. Grandes marcas como las que he mencionado, Adidas, Unilever, Samsung, Coca-Cola, y no solo empresas más cercanas, si quieren, BBVA, Bacus, BCP, empresas nacionales, pero grandes, gigantes, también vienen haciendo un sistema que, si bien es cierto, vamos, no, el que voy a describir no es exacto a todos, pero podría ser un estándar de lo que ellos vienen aplicando en sus corporaciones. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios de la CEI, comunicación interna? Sobre todo en esta coyuntura. En general esto va todo, ¿ok? Con pandemia o sin pandemia. Pero en esta coyuntura es esclarecer la información relevante, es decir, de todo lo que sale en redes sobre lo que dicen que dijo tu empresa o sobre lo que dicen que dijo X persona, tú como empresa tienes la obligación remotamente, digitalmente, lo que fuese, no hay excusa para no comunicar por el hecho de no estar físicamente, ahora hay los canales virtuales. Tú tienes la obligación como corporación de esclarecer, de aclarar toda la información sucia, turbia que se teje fuera de lo que es los canales oficiales, ¿no? Entonces, esa es para mí uno de los objetivos prioritarios de la comunicación interna. Que todo lo que te diga de tu empresa no puede ser verdad más allá de lo que tú como canal único y fidedigno dices, ¿no? Hay que acompañar en el crecimiento del negocio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchos negocios hoy en día no es que hayan quebrado todos, algunos sí, como Avianca, que se ha declarado en Latinoamérica al menos en quiebra, pero muchos negocios han visto bajar sus ingresos, su productividad, su capital y han visto incrementar sus deudas. Entonces, en este crecimiento paulatino, hay que ir tanto de la mano, informando al colaborador lo que se viene dando con total sinceridad, humildad y transparencia dentro de la corporación. No ocultar cifras financieras, no ocultar la realidad, porque si tú informas correctamente al colaborador, en el momento que se dé la crisis absoluta, si es que llega a darse,
el colaborador va a saber recepcionar ese mensaje de mejor forma y no va a ser un difusor negativo de la compañía más adelante si es que esta poco a poco se va levantando, ¿no? Entonces, como un punto 3, mantener informado al equipo sobre los cambios en la dinámica de trabajo. Hay cambios porque ahora hay oficina remota, home office, hay teletrabajo, los nuevos horarios, si van a igual ser 8, si van a ser solo 3, 4, si van a dividir los grupos, si son líderes, si es mando medio, si son subordinados. Es decir, hay una serie de nuevos equipos porque no todos van a entrar en una pantalla, ¿cierto? Entonces va a haber una suerte de jerarquización de los cuadros. Ahí justo ya me había adelantado al punto 4, que es definir los grupos prioritarios, jerarquizar y encuadrar equipos y salas de reuniones. Sea su otra plataforma, pagada o no pagada, se puede hacer diferentes salas del equipo de la oficina, las áreas sociales, las áreas de ingeniería, las áreas de finanzas, las áreas de economía. Es decir, se puede partir los equipos para poder en determinados momentos enlazarse y tener estas reuniones virtuales, por ejemplo. Y de todo eso estoy encargado no solo tecnología de información y recursos humanos, también comunicación, porque comunicación es quien imparte los nuevos métodos y el entrenamiento a realizarse. Hay que reforzar el engagement. ¿Qué es el engagement? En buena cuenta es aquella fidelización del público interno, esa apropiación que el público hace, sea un consumidor externo, sea un público interno, de la marca, de la corporación. Entonces son tiempos no para que el colaborador se sienta más alejado de su empresa, al contrario, es un tiempo para capturar nuevamente las emociones de nuestro colaborador y atraerlo y reforzar nuevamente vamos a decir, la cultura de la empresa. Entonces, como un punto 6, hay que tener un control fronterizo constante con el equipo de trabajo a cargo. ¿Qué quiero decir con el control fronterizo constante? Es que hay que tener una suerte de, así como hay un comité COVID, creo que es comando COVID a nivel nacional, también nosotros podemos hacer un pequeño comando equipo clave, que no solo esté obviamente compuesto por personal de comunicación, sino diferentes áreas, donde se reúnen diariamente, vamos a decir, es un comité de emergencia, el que se reúne diariamente para ver cómo se está, para dar un resultado del pulso que han hecho de su empresa a nivel externo, interno, es decir, por todas las fronteras. Entonces esa es una forma de cuidar no solo el patrimonio de la marca, sino los colaboradores y la imagen y reputación externa, ¿no? Ya como comunicación interna en el punto 7 hay que definir posteos y otras comunicaciones periódicas, es decir, un plan, si quieren, un plan de redes sociales, un plan de marketing, un plan de comunicados internos, externos. Obviamente el tema del COVID es es la COVID, es muy voluble. ¿Qué quiere decir? Que mañana sacan una nueva norma para trabajadores y entonces el plan proyectado que estaba para comunicar X cosa, de acá a 3 días se adelanta y se mueve y se fusiona y se hace un mix. Para eso son los controles fronterizos de estos comités, ¿no? Para justamente ver y salvaguardar qué va a ocurrir. Y, perdón, el punto 8 es proyectar. Sí, se tiene que proyectar la comunicación futura, pero como le digo, esto es muy cambiante en estos tiempos de crisis. Bueno, hay 3 tipos de públicos dentro de lo que es la comunicación interna, vamos a decir. Yo de alguna forma yo lo dije, ya dije esto cuando estaba empezando mi diálogo, pero para quienes recién se conectan, voy a mencionar 3 tipos de públicos. Los que estuvieron siempre, los que están en teletrabajo, home office, trabajo en casa, y los que vuelven, es decir, los que están por volver. En este momento, dentro de la institución, si hablamos específicamente de la comunicación interna, tenemos esos tres públicos. Entonces, dentro de los que estuvieron siempre, ¿qué puedes hacer como comunicación interna? Ir reflejando, retratando todos esos cuidados, toda esa armonía, si se puede, esa fortaleza que como equipo se ha ido teniendo dentro de
dentro del trabajo del día a día de estas personas que fueron y están yendo a trabajar, para que cuando vuelvan, para cuando los que vuelvan puedan ver también en un video de resumen los momentos de orgullo que se han vivido en la peor época, digamos que cuando los que no estaban dentro de la corporación puedan ver al llegar lo que ha ido pasando dentro. Entonces es una manera de decirle al colaborador, hey, mira cómo esta gente, parte de tus compañeros, tus colegas, se han estado se han estado poniendo la camiseta de verdad, y es una forma de incentivar al que vuelve al trabajo a dar lo mejor de sí y trabajar con la misma conciencia. Y es una forma de decirle al que se queda en casa de que no es tan simple como parece el estar allí dentro de una empresa, vamos a decir, empacadora de alimentos, mientras que tú haces todo en casa. Claro, porque si bien es cierto, estar en casa no significa, como digo, o sea, un crío y está rascándose la panza, por hablarlo de una forma muy, muy peruana, pero no es lo mismo que ir a trabajar y correr el riesgo de tomar tu combi, tu metropolitano todos los días. Es una forma subliminal, si quieren llamarlo, de decirle al resto de equipos de que sea igual, el orgullo se ha ido trabajando y se ha vivido dentro de la empresa, ¿no? Y hay que preparar a los que vuelven, hay que darles la bienvenida, porque muchos de los que vuelven han estado con el virus. Entonces, la persona que está con el virus ya nunca más es la misma, porque ha tenido que pasar una experiencia de pánico y miedo, sea que se ha sentido mal, muy mal, ha tenido problemas respiratorios, o sea que le ha pasado ligero, ha tenido un susto tremendo, tremendo. Entonces hay que transmitirle empatía, hay que darle un mensaje de bienvenida, de repente algún detalle en su oficina. Hay que transmitirle las nuevas normas que hay dentro de la corporación. No es lo mismo Pedro en Navidad, en su empresa, vamos a decir, Alicorp, que Pedro en junio, en su empresa Alicorp. Es otra situación. Hay nuevas normas, nuevos protocolos de distancia. El saludo, si existe una nueva forma, si ya no se saluda. Es decir, hay que pensar de manera estratégica, ¿no? Entonces, es muy importante el día 1 del colaborador. Entonces, voy a mencionar 10, vamos a decir 10 puntos, 10 acciones en un timeline, si quieren llamarlo, de comunicación interna que se ha debido trabajar, o toda corporación de comunicación debería trabajar desde antes de la vuelta de su personal a la empresa y desde el momento que se activó la crisis en el país. Esto es, el comité de crisis. Primero voy a señalar, solamente voy a mencionar estos 10 puntos y luego con algunos ejemplos voy a explicar. Comité de crisis. En todo caso, esto sería qué es lo que deberías hacer como oficina de comunicación, que se supone atiende tanto temas externos, de medios, etcétera, de marca, de reputación. También tiene que tener en cuenta el público interno. Entonces voy a mencionar qué es lo que debería hacer un equipo de comunicación, sea el nombre que fuese. Comité de crisis. Activar la comunicación vía bot. Voy a explicarlo luego. Mapear la población vulnerable. Entrenar a los colaboradores sobre el trabajo remoto. Reforzar sobre la comunicación del trabajo remoto. Hay que tener un feedback constante con los usuarios para dudas. Los usuarios, entiéndase obviamente del público interno. Activar el Zoom de los líderes de equipo y de los otros equipos, obviamente. Asistir el seguro médico durante la cuarentena. Asistir el área de recursos humanos durante la cuarentena. Y finalmente, medir el pulso. ¿Qué es el comité de crisis? Entendamos por comité de crisis aquella suerte de comando que se activa cuando las papas queman. ¿Cuándo las papas queman? Por ejemplo, en una pandemia mundial, que obviamente no estaba programada. Pero no solamente una pandemia mundial. ¿Cuándo más se activa un comité de crisis? Un comité de crisis también se activa, por ejemplo,
cuando la empresa sufre una serie de cuestionamientos en redes sociales y que podrían dañar su reputación. Cuando se activa un comité de crisis, cuando se le está sancionando a la banca por malos manejos para sus usuarios, cuando la corrupción se ha enquistado en su empresa por alguno de sus líderes en la organización. Hay un montón de crisis dentro de las corporaciones. Ahí se activan los comités. ¿Cuándo se crean los comités? Por cierto, hago un paréntesis para aquellos que quieran hacer algunas preguntas, etcétera, ¿no? ¿El comité de crisis se activa cuando hay pandemia? Por supuesto que no. El comité de crisis se activa, obviamente, desde que se funda el área de comunicación, sea que haya crisis o sea que están en la máxima calma. Es decir, ya tiene que existir un comité de crisis para atender temas no solo de COVID, obviamente, pueden ser temas de cualquier envergadura, de cualquier naturaleza. ¿Por quién está compuesto? No solo está compuesto por el área o gente del área de comunicación, ¿no? Está compuesto por una persona de las áreas más estratégicas, incluido tecnologías de la información, recursos humanos, finanzas, alguien del directorio de la corporación. O sea, es más, debería estar el líder máximo de la corporación en este comité de crisis. No es un comité tan chico, es un comité de grandes decisiones. Dentro de ellas está la parte de la estrategia de comunicación aplicada a determinada crisis. Es decir, el comité de crisis no solo atiende temas específicos de comunicación, atiende temas de diferente naturaleza, pero obviamente la comunicación está en todo, es transversal. La comunicación es transversal, absolutamente. Otro tema que yo había mencionado es que se deben activar los bots. ¿Qué son los bots? A ver, cuando entras, por ejemplo, a la página de AFP, yo que he entrado hoy día, entras a AFP Prima, entras a tu AFP. En los costados tú vas a ver, por ejemplo, un chat robotizado. Tú preguntas, oye, ¿cuándo me empiezan a dar mi AFP? Entonces el robot ya tiene programado millones, no, estoy exagerando, decenas o cientos, depende del tamaño de la corporación, de respuestas a posibles preguntas que siempre son, vamos a decir, muy calculables, ¿no? O sea, son muy previsibles las preguntas de los públicos. Entonces, en ese sentido, el robot lee robóticamente, porque ese es bot, es la abreviatura de robots, son software especializados que se aplican, se insertan en diferentes plataformas. También habrás visto, por ejemplo, hay un bot en WhatsApp de Movistar. Movistar tiene un bot que tú le dices, oye, he pedido un cambio de mi plan trío. Entonces, en ese sentido, el bot del WhatsApp, no siempre muy funcional, para ser muy sincero. Te responde en ese segundo. Otro bot es el mismo cuando envías mensaje a una página de Facebook. Por ejemplo, si ustedes envían un mensaje a esta página de la que estamos transmitiendo, el bot del Messenger del Facebook automáticamente les va a responder, hola, con tu nombre, hola Pedro, ¿en qué te podemos ayudar? Si tú le hablas de costos, también ya tiene reprogramada una respuesta. Ok, estos bots aplican tanto en marketing digital, en comunicación interna, por eso le pongo una flechita acá, y aplican en atención al cliente y en data. Entonces, en comunicación interna, ¿qué tú puedes comunicar a través de los bots? Puedes comunicar planes de sustentabilidad, puedes publicar la nueva norma que ha salido para trabajadores hipertensos, puedes publicar sobre el fin de la cuarentena, sobre planes que puedes realizar en casa con tus hijos, ¿no? Porque estás informando en este caso a los colaboradores. Puedes publicar sobre qué personas de qué áreas van a volver el lunes, cuándo te va a tocar volver a ti, qué medidas tienes que tener en cuenta para volver a la oficina. O sea, puedes publicar mensajes de diferente naturaleza, ¿ok? Esos son los bots. Tiene que informar sobre la población de riesgo, como lo dije en la lista de 10 puntos que hice anteriormente.
¿A qué se refiere esto? Cada país ha puesto, no, perdón, esto es a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, pero cada país tiene ligeros ajustes según su propia población, en la que se indica cierta población de riesgo que existe frente al coronavirus. Eso es, hablando específicamente del Perú, porque asumo que en los demás países es muy similar, pero no exactamente igual. En el caso del Perú, lo que tenemos es, por ejemplo, que no pueden volver personas al trabajo con IMC, índice de masa muscular, de 40 a más. Yo, según me he informado, de 40 a más se habla ya de obesidad mórbida, porque hay obesidad que es 1, es un grado menor, y la de 40 más ya hablamos de una persona mórbida, muy similar al de la foto que vemos acá. Entonces, tiene que en la comunicación interna especificar puntualmente cómo es que el trabajador debería medir o sacar en división entre su peso y su talla, su IMC, porque las empresas ahora van a tener que contar con un médico general o por lo menos un tópico básico donde el IMC se les va a poder sacar y no es que puedas ir y decir, ah, mira, me pasé un poco, puedo entrar, o sea, no. Entonces es una norma, está normado que con un IMC de cierto porcentaje no puedes ir a trabajar. ¿Se le seguirá pagando a esa persona? Sí, pero yo acá quiero, y esto sigue siendo un tema muy aparte de la comunicación interna en sí, quiero mencionar que pienso, y es lo que es una opinión personal, toda opinión es personal, no sé por qué siempre dicen opinión personal, es una opinión, de que si tú, por ejemplo, estás en esta población de riesgo del IMC 40 más, y vas a poder quedarte en tu casa porque así, o sea, no puedes ir al trabajo porque no se puede, o sea, estás impedido legalmente de ir por tu salud. No es que tampoco te van a esperar un año a que bajes de peso, ¿no? O sea, imagínense que esa persona es un gerente de calidad, ¿ya? Esa persona va a tener que ser rápidamente reemplazada. Es allí que vienen los problemas con este tema de la población de riesgo. Pero bueno, ese es un tema aparte. Igualmente se habla de las personas asmáticas, de las personas hipertensas, de las personas con diabetes. Dentro de un país existen toda esta gama de personas de riesgo. Igualmente, dentro de una empresa, sea mediana, chica, grande, existe todo ese mapa de personas. O sea, tú dentro de tu empresa tienes que manejarla como si fuera un pequeño país. Tienes que seleccionar tu población de riesgo y mandar tu comunicación específicamente para tus diferentes tipos de población que hay dentro de tu empresa. No siempre la comunicación puede y debe ser masiva. Muchas veces tiene que ser personalizada. Tú ya puedes ir preguntando cuál es el IMC de tus colaboradores con base en la fórmula que te he dicho para ir segmentando qué tipo de población realmente es la con la que no vas a contar rápidamente. Es una forma también de ayudar a las demás áreas. Y cómo es que tú vas a diversificar tu comunicación. Ahí esa es una palabra que entra acá, comunicación estratégica. ¿Qué quiere decir? Que no agarras y mandas un mail absolutamente general, sino que estratégicamente ya focalizas los diversos públicos. De repente hay otro público de mayores de 60, pero están sanos, no tienen ninguna de estas patologías, por así llamarlo, ninguna de estas afecciones. Entonces también tienes que segmentarlos en otro grado de vulnerabilidad. Puedes ir poniendo grados según la Organización Mundial de la Salud. O sea, es todo un chambón que si realmente quieres hacer la comunicación como se debe, o sea, a un nivel top, es como tienes que tú trabajar. ¿Tienes que trabajar remotamente en tu casa? El 80% de cosas que he dicho se hacen de casa, o sea, en la comunicación interna, externa también.
Entonces no hay excusa para decir, pero no vamos a la oficina. O sea, si tú eres líder de tu área de comunicación, pon a trabajar a tu equipo con todos estos planes. O sea, es sencillo. Hay que entrenar un trabajo remoto. Pero algunos me dirán, oye, pero Sandra, esa no es chamba de comunicación, es chamba de tecnologías de la información. Ya, ok, pero yo te pregunto a ti, ¿tú crees realmente que tecnologías de la información va a comunicar como lo haría comunicación, con un video ilustrativo cortito, con un flyer o con una infografía o qué sé yo, o con un bot o con un mailing muy dinámico? Definitivamente no. Entonces, lo que tú tienes que hacer como comunicación interna es todo ese proceso medio técnico que tiene el trabajo remoto, de que cómo conectar tu computadora con con tu PC de la oficina, etcétera, etcétera. Tienes que trasladar toda esa parte técnica a un lenguaje simple y dinámico y comunicárselo a todos tus trabajadores. Entrenarlos en la forma más elemental posible. Vuelvo y repito, todo eso se puede hacer digitalmente. Ni siquiera tienen que estar las personas juntas. ¿Ok? Hay que reforzar la comunicación y vuelvo a dar hincapié acá sobre trabajo remoto. Hay que poner las nuevas novedades, las reuniones, los horarios, los protocolos, los tips de buenas prácticas, los grupos de buenas prácticas. Puedes ir armando grupos de buenas prácticas, pueden hacer concursos, campañas de colaboración para los más necesitados. Hay una guía especial para los líderes, reuniones especiales para los líderes, reforzamiento de equipos, los Learning Circles, que son los espacios de conversación únicamente para los líderes, los jefes de cada área. Se reúnen muy aparte con su equipo, pero también en otras con su equipo. Por eso te digo que el teletrabajo asociado al Zoom y al teletrabajo en sí es muy dinámico, es todo el día, son salas que entran, es como un mundo de reuniones digitalizado. Si realmente quisieran trabajar bien, ¿no? Hay que estar en feedback con los usuarios constantemente para absolver sus dudas. Porque, por ejemplo, de pronto tú comunicaste a tu empresa adecuadamente hoy día una norma, pero resulta que mañana sale otra y dice esto: personas de riesgo podrán firmar una declaración de responsabilidad voluntaria para trabajar. Entonces, tus bots, tus chats, tu canal de WhatsApp de comunicación interna inmediatamente se va a activar y va a decir, oye, pero no me dijiste ayer que yo no podía ir a trabajar porque peso 90 kilos, 80 kilos, 100 kilos, no sé, 120, etcétera, o porque no me dijiste que no podía ir a trabajar porque tengo asma. Entonces tú allí recalcar, tienes que estar actualizada con las normas, tienes que estar súper enterada de todo lo que sacan los nuevos ministerios, del mensaje presidencial de cada interdiario, cada 2, 3 días que del presidente. O sea, tienes que estar súper empapada para poder tener respuestas actuales. Tú no le puedes decir a tu colaborador, hey, ¿sabes qué? No sé, déjame leer. O sea, déjame averiguar. Ya tú, o sea, es para ayer. El mundo de la comunicación interna, siempre he dicho, es como una pequeña sala de prensa de la propia institución. Por eso muchas veces lo he comparado con el trabajo periodístico, porque uno, y bueno, puede ser polémica esta frase, porque el periodista dirá, oye, eso es otro tema. Pero dentro de una empresa, al menos grande, surge una serie de cosas, de acontecimientos que es un pequeño país. Entonces las noticias van y vienen, y tú tienes que comunicar fluidamente todo esto, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, en alguna empresa que estaba cuando es transnacional, por ejemplo, tú tienes que comunicar lo que está ocurriendo en otros países. Y teníamos esta suerte de salas de Zoom, que en ese momento no eran Zoom, era una plataforma interna únicamente de la empresa, donde nos podíamos ver todos los directores de comunicación o los comunicadores, ¿no?
donde nos informábamos de todo lo que acontecía en cada país y hacíamos un intercambio de información y se informaba sobre lo nuevo que ocurría en la empresa, en la obra, o una empresa transnacional que tiene 5 proyectos o un proyecto de gran envergadura donde abarca de repente de Huachipa a Comas, abarca 10 distritos, entonces hay que ver cómo está ocurriendo en cada distrito. Es un mundo que puede un equipo de comunicación tener 8, 10 personas. He visto empresas que tienen una empresa de comunicación corporativa de hasta 15. Entonces, es un batallón de comunicación. Recuerdo, ya pasó el plano interno en comunicación interna. Recuerdo el caso de la región Piura, fui asesora en comunicación, me he quedado 2 años en la oficina de comunicación. Encontré 34 comunicadores, 34 para el gobierno regional de Piura. Bueno, la mitad de ellos no hacían nada, pero bueno, al final hicimos un filtro, empezamos a trabajar con indicadores de gestión del sistema, nunca antes visto en comunicación institucional. Nos quedamos con pocos, pero hicimos un trabajo muy, muy bueno, creo yo. Bueno, pasando. Tienes que hacer el Zoom, como dije, solo para los líderes de equipo, lo he mencionado anteriormente. Tienes que asistir al área de recursos humanos durante la cuarentena. ¿Qué pasa? En el tema recursos humanos tiene que hacer sus propias transmisiones, el director, el jefe, el encargado, acompañado del área de comunicación, para poder cubrir el resultado de la misma. ¿Por qué recursos humanos es clave que comunique? A través del área de comunicación siempre. Nunca lanzarse solo. Pero puede hacer una transmisión, porque la gente empieza a preguntar sobre su FP, empieza a preguntar si realmente le conviene sacar, empieza a preguntar sobre si van a despedir gente, si su puesto se va a mantener por cuánto tiempo, si le van a bajar muchas empresas han bajado el sueldo, las privadas. Entonces empiezan a preguntar, hay como 1000 preguntas. Les aseguro que ese Zoom con el área de recursos humanos puede durar 5 horas, ¿no? Y además no se puede atender personalizadamente. Al final todo el mundo se entera de todos. Pero bueno, son formas no tan personalizadas. El Zoom no siempre es personalizado. Pero eso. Por ejemplo, acá está mal el subtítulo, pero el área de recursos humanos también habla. Pueden hacer un Zoom de la suspensión perfecta por parte de su jefe de comunicación, de recursos humanos. Obviamente internamente, o sea, nada de esto está en las plataformas públicas, por cierto, todo a nivel interno. Acá, por ejemplo, el CEO de Almundo, una empresa argentina de viajes, así como de viajes, de turismo, de paquetes, que está, por cierto, muy afectada al borde de la quiebra. Hace una vez a la semana, que es Juan Pablo Lafosi, hace una transmisión para todos sus trabajadores. Y así muchos CEOs o CEOs de corporaciones hacen transmisiones para sus equipos. Red de apoyo, tú puedes generar plataformas en Zoom de apoyo para los más necesitados. De repente 3 oficinas virtualmente se reúnen para apoyar a Jicamarca. Otras 3 oficinas van a apoyar a personas que vivan en Angomarca, y así, o personas de la Plaza de Armas que duermen allí, o personas del INSTE con bandera blanca, o personas de repente de cualquier distrito, o ancianos de Miraflores que no tienen familia. O sea, como les digo, el COVID ya ha roto esto de clase alta, media. O sea, clase media, mucha clase media ha pasado a ser clase pobre, y así, ¿no? O sea, no solamente el que no tenía ahora está en necesidad, sino muchas otras personas. También la gente que está sola y que puede tener, necesita un auxilio. Entonces, se pueden armar, gente que recibe aún su sueldo, puede apoyar. Pienso que es así. Y bueno, finalmente voy a compartir una especie de decálogo de comunicación interna en tiempos de coronavirus. Son 10 puntos. Disculpen que me estoy picando. La empresa debe presentarse como un medio de comunicación confiable. Es decir, ante tanta mala información, fake news, malos comentarios de la corporación, del Estado, y etcétera, hay que ofrecer información, ¿no?, de servicio general relacionada sobre todo pues al ámbito laboral
¿no? Los canales de comunicación internos deben controlarse y atenderse siempre. Es decir, si lanzaste un bot, hay que estar atento a las preguntas. Por más robot que haya, el robot no lo puede contestar todo. Si mandas un mailing, pues hay que estar atento a las respuestas y preguntas para volver a responder. O sea, la comunicación interna es un feedback constante, ¿no? No puedes solamente mandar un comunicado y luego desatender las preguntas que generan tu comunicado, ¿no? O sea, pregunta va con respuesta. Es como una guía de conversación. Debemos mezclar la información de servicio a corto plazo con una comunicación más estratégica. Esto lo expliqué anteriormente. Hay que acercar al colaborador al negocio a través de la comunicación interna. La comunicación interna debe ser coherente con el propósito y los valores. Esto aplica no solo para crisis. Hay que identificar a todos los públicos internos y los canales necesarios. Les había hablado, dentro de una empresa hay diferentes tipos de públicos y sobre todo en estos tiempos. Poblaciones mayores, poblaciones de riesgo, gente joven, gente que ha aplicado suspensión perfecta, gente que posiblemente está vamos, en una situación crítica por reducción de personal. O sea, hay muchos públicos y a cada cual hay que ofrecerle un tratamiento diferente. En crisis todo escenario es voluble. Como le dije, se tuvo previsto que la cuarentena terminaba hoy, pero resulta que termina el 24. Entonces la comunicación hay que cambiarla rápidamente y hay que ser muy formales, ¿no? Hay que estar informados como área de comunicación de la actualidad legislativa de nuestro sector, como les dije anteriormente. Si han salido muchos decretos de urgencia y normas de estos tiempos, creo que hay como nunca antes. Bonos, decretos, normas, reglamentos para empresas, activación, fase 1, fase 2, en qué fase está la empresa. Hay muchas preguntas, excesivas preguntas de los trabajadores. ¿Quién es el mejor que tiene, la mejor persona o quién es que tiene que resolver esto? Obviamente su empresa. ¿Y qué área de su empresa? Es el área de comunicación. ¿Se lanza solo el área de comunicación y responde su criterio? Obviamente no. Primero consulten este comité de crisis que les hablé anteriormente. Todo el plan y las ejecuciones que van a hacer en esa semana y de acuerdo a eso responderán. Obviamente no van a responder según lo que dice Google, ¿no? Entonces es necesario priorizar la comunicación directa, segmentada y bueno, los empleados deben estar protegidos con el tema del seguro y sentirse seguros físicamente una vez que van a volver a la empresa. Acá, por ejemplo, Securitas Perú ha hecho un Zoom con el área de comunicación y recursos humanos, ambos, porque son áreas muy ligadas, para absolver una serie de dudas. Eso me parece muy importante. Ojalá que lo estén haciendo muchas empresas. Esto es un Zoom interno, ¿eh? Bueno, creo que tenía más ejemplos, pero básicamente esa es mi aporte. Y si tienen alguna duda final, gustosa de responder. Y si no, bueno, invitarlos cordialmente este jueves. Bueno, no, a ver, vamos en orden. Tengo esta semana 2 Zooms que se va a transmitir a la vez en Facebook Live, que es el día miércoles 13 a las 7 de la noche. Los invito cordialmente. Déjenme leer porque quiero saber el nombre exacto, no me vaya a confundir el nombre de la transmisión que tengo el miércoles 13. Es la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, que es mi región, la región donde yo nací, por si algunos no sabían. Se va a hacer un foro conversatorio que se denomina, bueno, es un ciclo de conferencias que es
el mundo COVID-19, perspectivas plurales desde el sur. Y el tema que me toca, dicho sea de paso, yo aperturo este ciclo de conferencias en la que van a presentar una serie de ponentes muy reconocidos, dicho sea de paso. El tema que me toca es la comunicación gubernamental en tiempos de COVID-19, el impacto de la pandemia. Entonces, los invito por el canal de la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad, UNAMBA, así lo pueden buscar, también está en mi muro y en el muro de esta consultora, de esta fanpage, los datos para acceder. Miércoles 7 p.m. Y finalmente, el jueves, o sea, un día después, tenemos un nuevo evento, ya con esto cierro, denominado Comunicación Política y Pandemia, cómo la aprovecha el gobierno y la oposición. Nos va a acompañar Patricio Fierro, que es un consultor en comunicación electoral muy reconocido de Chile, igualmente top de tops Pablo Vicente de República Dominicana, secretario de ALCAP, Asociación Latinoamericana de Comunicación Política, y quien les habla. Esto va a ser el jueves 14, 4 p.m. hora Perú, 5 p.m. hora Chile y República Dominicana. Muchísimas gracias por su atención. Creo que me había pasado acá con un tema. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Cuídense y que tengan una linda noche. Mi gata se le ocurrió.